Aquila estaba de pie en el altar esperando a Batu bajo las miradas acusadoras de los presentes. Nadie aprobaba que una mujer de 60 años se casara con un niño de 12, pero cuando descubrieron el motivo, muchos lloraron. Esta mujer está loca, casarse con un niño es el peor error que puede cometer. Me siento ridícula siendo su dama de honor, pero el dinero que me pagó no lo ganaría en un mes, dijo una hermosa joven a la que la novia había elegido como su dama de honor. La ceremonia fue un evento fastuoso. Aquila se aseguró de que todos sus invitados, así como ella y su joven novio, vistieran la misma tela. Por ello, encargó muchos rollos de quint, una fibra conocida también como quint, de los principales proveedores textiles. Esta tela es tradicional en las bodas africanas y Aquila era fiel a todas las costumbres de su cultura, por lo que hizo esa significativa inversión, ya que consideraba que el matrimonio debía ser lo mejor y no escatimó en gastos. Aquila siguió el protocolo del ritual al pie de la letra y llevaba un conjunto compuesto por 4 piezas, la blusa o buba, la falda o hiro, el turbante o gele y el chalo y pele. El atuendo era de color marfil y pidió que todo se hiciera de la manera más perfecta posible. Su novio también vestía de acuerdo con las costumbres de boda africanas, con el mismo color marfil en un traje llamado dashiki, compuesto por 3 piezas, la camisa o buba, que le llegaba hasta la rodilla, los pantalones y un sombrero en la cabeza. También solicitó que se encontrara el significado del nombre de su novio para que las flores que llevaba en su ramo tuvieran el aroma y el color que armonizaran con él. Además, su dama de honor también llevaba un ramo atado con tela típica. Desde un punto de vista tradicional, la boda fue perfecta. La novia invitó a muchos de sus conocidos, pero al enterarse de las inusuales condiciones del matrimonio, muchos rechazaron directamente la invitación y pocos expresaron abiertamente su desagrado con la situación. La gran mayoría de los invitados eran gente del pueblo que conocía al pequeño Batu, lo habían visto crecer, pero no lo suficiente como para aprobar el matrimonio. Sin embargo, el pueblo era pobre, y asistir a una boda significaba comida y bebida gratis. Aún así, muchos invitados, junto con la familia de la novia, la ridiculizaban por casarse con un niño. No obstante, ella les dijo que eran unos hipócritas, ya que celebraban con alegría las bodas de niñas con hombres mayores y condenaban su matrimonio con un niño. Durante muchas generaciones, casar a una niña con un hombre rico, generalmente mayor de 60 años, aseguraba el futuro de la niña y su familia. Muchos hombres en el pueblo se dedicaban exclusivamente a tener hijas, cuidando su creciente belleza para atraer a un hombre y casarlas. Muchos no lo lograban, y en el mejor de los casos, llevaban vidas ordinarias cuidando de sus familias, en el peor, eran vendidas a personas con suficiente dinero para recuperar la inversión del padre. Generalmente, acababan siendo maltratadas por sus nuevas familias. Aquila era una mujer fuerte de Angola. Había criado a sus hijos con su amado esposo, un hombre increíblemente rico pero igualmente humilde. Nunca le gustó ostentar su riqueza, incluso cuando conoció a Aquila. Ella jamás pensó que fuera tan rico, ya que vestía ropa común cuando no estaba trabajando y hacía sus compras personalmente en los mercados del pueblo, a pesar de que podía enviar a muchos sirvientes a las mejores y más sofisticadas tiendas de la ciudad. Sus primeras citas fueron en lugares muy sencillos, como parques y fiestas callejeras durante los festivales. No fue hasta que él estuvo convencido de que Aquila no estaba con él por su fortuna que le reveló su trabajo y su riqueza. Ella no le creyó hasta que la llevó a su mansión, momento en el que Aquila se dio cuenta de que no estaba bromeando. Poco después, se casaron en una boda aprobada por la comunidad y tuvieron 7 hijos, 5 chicos y 2 chicas. El padre se aseguró de que su esposa y sus queridos hijos nunca carecieran de nada, y ellos se acostumbraron a una vida de lujo y comodidad. Aquila tenía la suficiente sabiduría para notar que el dinero estaba corrompiendo a sus hijos. Se habían vuelto niños mimados, propensos a berrinches y arrogantes. La vida había sido fácil para ellos y no conocían el valor del trabajo duro ni del esfuerzo. Aquila temía que, cuando la vida los pusiera a prueba y el dinero no fuera la respuesta, sus queridos hijos podrían enfrentarse a graves problemas. Pero su esposo no lo veía de la misma manera, el amor que sentía por sus hijos era tan grande que no podía ver en qué se estaban convirtiendo. Cuando alguno de los 7 quería algo, solo tenía que pedirlo, o mejor dicho, ordenarlo. Él insistía en que sus hijos tenían buen juicio y que llevarían sus vidas con éxito y bondad. Los hijos crecieron, y solo el mayor tuvo la suficiente inteligencia para terminar sus estudios como ingeniero, aunque nunca ejerció su profesión. No lo necesitaba. Los otros 6 no hicieron tanto esfuerzo,
se limitaron a perder el tiempo con lujos excesivos en fiestas de la ciudad con otros jóvenes ricos y a viajar por el mundo con el dinero de su padre. Todos disfrutaban de la fortuna familiar, pero ninguno sabía de dónde venía. Algunos sabían que el negocio de su padre tenía que ver con diamantes, unos pensaban que los comerciaba, otros que hacía joyería, pero nadie conocía con exactitud el origen de la inmensa riqueza familiar. Y la verdad es que a ninguno le importaba. Lo único que les interesaba era el enorme cheque que cada uno de los 7 recibía mensualmente. Cheques tan exageradamente grandes que muchos de los habitantes del pueblo no habrían visto tanto dinero ni en muchos años de trabajo. O quizás en toda su vida. El cheque era un pago por no hacer absolutamente nada. Ninguno trabajaba ni estudiaba, era un pago mensual por la suerte de tener un padre rico que amaba profundamente a sus hijos. Pero un día, muchos años después, cuando todos los hijos ya eran adultos, junto con sus cheques mensuales, llegó una carta de su madre informándoles que su querido padre había enfermado y los médicos no le daban mucho tiempo. En la carta, la madre pedía encarecidamente a cada uno de los 7 que volviera a casa para pasar con su padre sus últimos días, el hombre que los había amado y mantenido hasta el final. Ninguno de los 7 fue. Todos pensaron que su madre exageraba y que su padre, con su fortuna, podría permitirse a los mejores médicos del mundo para alargar su vida mucho más. Pero a veces el dinero no es suficiente. El hombre dejó este mundo esperando despedirse de sus hijos, pero estaba equivocado. La única que estuvo a su lado hasta el final fue su amada esposa, Aquila. Tal vez, en sus últimos momentos, el padre se dio cuenta del error que había cometido al criar a sus hijos, o tal vez murió pensando que estaban demasiado ocupados siendo buenas personas para estar a su lado. Nunca lo sabremos. La triste verdad es que ninguno de los hijos quiso cambiar sus planes para tomar un largo vuelo hasta la casa de su padre. Todos tenían fiestas importantes, a las que llamaban reuniones de trabajo, o vacaciones que habían planeado con mucho esfuerzo y organización durante semanas. Sin embargo, al enterarse de la muerte de su padre, todos contactaron de inmediato a su madre, rogándole que no enterrara a su padre hasta que ellos llegaran. Aquila, por un momento, pensó que sus hijos estaban destrozados por la muerte de su padre, que vendrían a darle el último adiós que no pudieron darle en vida y que lamentarían por el resto de sus días. Pero estaba equivocada. Ninguno de sus hijos tenía interés en ver el cuerpo de su padre. El único interés lo suficientemente fuerte como para reunirlos era la lectura del testamento y la distribución de la herencia. Esto rompió el corazón de su pobre madre. Al presenciar tal actitud, Aquila se convenció de que sus hijos estaban completamente corrompidos. No veía ni rastro de los buenos niños que ella y su difunto esposo habían esperado que fueran. Mientras ella permanecía junto al hombre que fue el amor de su vida, los hijos compraban ropa cara y lujosa, preocupados solo por lucir espectaculares en el funeral de su padre. Esa era su única preocupación, conscientes de la gran cantidad de empresarios multimillonarios y la prensa que asistiría para cubrir el evento. Todos querían causar una buena impresión. En el funeral, los 7 dijeron algunas palabras frente al ataúd de su padre y los invitados. Contaron historias que demostraban la generosidad de su padre y cómo sus acciones los habían convertido en las personas que eran ahora. Derramaron algunas lágrimas que conmovieron a la mayoría de los presentes, pero no convencieron a su madre, quien vio que eran lágrimas falsas. Juraron, con los puños apretados hacia el cielo, que gestionarían la empresa y toda la fortuna de la mejor manera posible, prometiendo que su padre estaría orgulloso de ellos. Muchos de los invitados consideraron de mal gusto hablar de dinero en el funeral. Al final de la ceremonia, varios notaron que la actitud de los hijos era la de jóvenes oportunistas y egoístas, pero más allá de comentarlo, a nadie le interesó hacer algo al respecto. Pasaron varios días y el abogado reunió a la viuda y a los hijos para leer el testamento y las últimas voluntades del padre. Los hijos imaginaban la inmensa cantidad de dinero que cada uno tendría a su disposición. En la reunión, los hijos se enteraron del verdadero negocio de su padre, era propietario de una gran y exitosa mina de diamantes. El testamento estipulaba que la mina pertenecería al hijo que trabajara más de cerca con su madre. Si ninguno quería hacerlo, la madre sería la dueña de la mina y de todos los demás bienes, pero tendría que enviar cheques mensuales a sus hijos, con el doble de la cantidad que recibían actualmente. Así que tenemos una mina de diamantes y nunca dijeron una palabra, comentó el hijo mayor. Bueno, yo no me voy a rebajar a trabajar en una mina. Acepto gustosamente el pago mensual que mi padre estipuló. Después de todo, dijo mirando a su madre,
cuando pases a una vida mejor, heredaré todo de todas formas. Los otros 6, al escuchar las palabras de su hermano mayor, estuvieron de acuerdo y decidieron seguir el mismo camino. Todos firmaron el contrato que establecía que su madre debía transferirles el dinero el día 20 de cada mes. Al día siguiente, los 7 hijos se marcharon para continuar con sus maravillosas vidas, confiados en que el dinero que recibirían se había duplicado. Ninguno se preocupó ni un poco por el dolor de su madre, quien más que nadie resentía la pérdida de su amado esposo, con quien había compartido toda su vida. Ella había trabajado con él, por lo que conocía perfectamente la gestión de la mina y podía encargarse de la administración completa de la empresa, pero no era lo mismo sin su amado. Se sentía triste y sola, especialmente al regresar a la enorme mansión, ahora fría y vacía. Una mañana, tratando de escapar de la depresión que la había atormentado en las últimas semanas, Aquila decidió hacer algo diferente. Pidió a su chofer que la llevara al mercado del pueblo, donde solía ir en sus primeras citas con su amado esposo. Mientras el coche se acercaba a su destino, 4 niños cruzaron rápidamente la calle, y el coche casi los atropella. Afortunadamente, el chofer logró frenar a tiempo. Aquila salió del coche para asegurarse de que los niños estaban bien, y fue entonces cuando conoció a Bud y a sus 3 hermanos. Toda su vida, los 4 hermanos habían hecho y vendido su propio pan artesanal. Bud le contó cómo su madre le había enseñado a él, y él, a su vez, había enseñado a sus hermanos. Con este humilde trabajo, lograban comer cada día. Aquila quedó conmovida por las amables palabras de Bud. Compró una hogaza de pan y se asombró de su delicioso sabor. Felicitó a los 4 jóvenes por su excelente trabajo, compró todo el pan que tenían y luego los invitó a subir al coche para llevarlos a su casa en las afueras del pueblo. Allí, en una pequeña cabaña, conoció a la madre de los niños. Aquila se sentó con ella y conversaron durante horas, compartiendo sus vidas. La historia de esta madre y sus 4 hermosos hijos la conmovió profundamente. Les dio algo de dinero para mejorar un poco su situación y se marchó, prometiendo regresar para ayudarlos la semana siguiente. Llegó el cumpleaños de Aquila, su primer cumpleaños sin su esposo. De sus 7 hijos, solo sus 2 hijas recordaron la fecha. Ninguna vino, pero al menos tuvieron la decencia de enviar tarjetas de felicitación. Aquila lloró casi todo el día, sumida en una profunda tristeza. Aquila se sentía triste y sola, pero recordó a la valiente madre de Bud y la promesa que le había hecho de ayudarla. Entonces, pensó que podía hacer más que eso, podía ayudar a muchas más mujeres. Se puso a trabajar y organizó una fundación, financiada con los beneficios de la mina, para ayudar a mujeres con pocos recursos económicos. Sin embargo, sus hijos, al formar parte de la empresa, descubrieron que una parte de las ganancias del negocio se destinaría a lo que ellos consideraban una campaña benéfica, tonta y ridícula. Convocaron a los accionistas de la empresa y a los abogados para votar en contra de la fundación benéfica en la que su madre había trabajado con tanto esfuerzo y amor, y legalmente le prohibieron destinar dinero a obras de caridad. Esto provocó en Aquila una profunda sensación de impotencia. A pesar de que sus hijos no mostraban interés alguno en el negocio, tenían suficiente poder para impedir que su madre hiciera lo que ella creía correcto. Cansada de la dureza de corazón de sus hijos, decidió hacer algo extremo. Fue a la casa de Bud y habló largo rato con él y su madre. Llegaron a un acuerdo sobre un matrimonio, y pocos días después, la noticia se anunció al mundo. Cuando los 7 hijos se enteraron del próximo matrimonio de su madre, se sintieron indignados. Empacaron sus cosas y volaron de inmediato a la casa de su madre. Sabían que, al casarse, su nuevo esposo se convertiría en el legítimo heredero de la fortuna de su madre, lo que significaba que toda la riqueza, los bienes y la mina pasarían a manos de este joven desconocido. Los 7 hermanos hablaron con su madre e intentaron razonar con ella, pero fue en vano. Aquila estaba decidida a seguir adelante con su decisión. Aquila ya había tomado su decisión, quería casarse con el pequeño Bud. Al ver que no lograban nada con su madre, los 7 hijos buscaron a los abogados más prestigiosos y encontraron una forma legal de intentar impedir el matrimonio, pero no había ningún obstáculo que pudiera evitar que la boda se llevara a cabo. No había manera de detener el inminente enlace. Antes de que lo supieran, llegó el gran día. Aquila estaba muy feliz, aunque, obviamente, ninguno de sus hijos estuvo a su lado, y todo el pueblo hablaba sobre el inusual y controvertido evento. Nadie imaginaba el verdadero motivo detrás de la boda.
A pesar de los rumores y la falta de entusiasmo de los presentes, la boda se celebró con normalidad. Fue una ceremonia hermosa y lujosa. La novia y el novio estaban felices, para ambos era un gran día, un maravilloso sueño hecho realidad. El banquete fue exquisito, y todos los invitados lo disfrutaron, aunque muchos se burlaban en silencio de la pareja y de lo peculiar de su unión. Durante el baile, la atmósfera se tensó de repente cuando los 7 hijos de Aquila llegaron. Detuvieron la música, tomaron el micrófono y comenzaron a insultar a su madre, llamándola pervertida, ridícula, terca y manipuladora por intentar dejar todo lo que su amado padre les había destinado a un niño que ni siquiera conocían. Mis hijos, dijo Aquila con calma, han sido perezosos y negligentes. Lo han tenido todo en la vida y por eso, no han valorado lo que realmente importa. Su padre murió rodeado solo de mi amor, porque ustedes le negaron la posibilidad de estar a su lado. Me han dejado sola. No les importa que me consuma el dolor por haber perdido al amor de mi vida. Lo único que les importa es el dinero y nada más, dijo Aquila entre lágrimas, mientras los presentes observaban la incómoda escena con asombro. ¿Cómo te atreves a decir que nuestro padre era el amor de tu vida y ahora te casas con un niño?, exclamó su hija menor, con una mirada de disgusto al pensar en su madre casándose con un niño pequeño. Aquila respondió, no quiero abad con ojos lujuriosos. Lo encontré en la calle trabajando con dignidad, algo que ustedes nunca hicieron. Y al conocer a su madre, quise ayudarlos porque ella tiene un tumor gigante en el abdomen. Estas palabras causaron asombro entre todos los invitados, incluidos los 7 hijos. Ella sufre terribles molestias y se sacrifica a diario para preparar el pan que sus hijos venden. Ustedes no me permitieron ayudarlos a través de la caridad, así que con este matrimonio, garantizo compañía con una nueva familia, amable, trabajadora y amorosa, dijo, señalando a la madre de Bad, que estaba sentada en la mesa principal junto al pequeño novio. Podré salvar su vida y darle a sus hijos un techo digno sobre sus cabezas. Hubo un silencio absoluto. Nadie se atrevía a decir nada ni a hacer el menor ruido. De acuerdo con nuestra ley, todas mis posesiones irán a él, como mi legítimo esposo, cuando yo deje este mundo. Cuando Aquila terminó de hablar, el salón permaneció en silencio. Todos reflexionaban sobre las palabras que acababan de escuchar. Una sensación de culpa colectiva invadió a los invitados que, hasta hace unos momentos, se burlaban a escondidas, llamando a la mujer pervertida y obscena, y al pequeño novio, un hombrecito, mofándose de su futuro con una mujer mayor. Después de unos segundos de silencio, el sonido de aplausos lentos comenzó a resonar por todo el salón. Gradualmente, el aplauso fue aumentando en velocidad e intensidad. La gente se fue sumando poco a poco, hasta que el lugar entero estalló en un estruendoso aplauso grupal. Silbidos y gritos de felicitación se unieron al coro de apoyo. El respaldo a la inusual pareja era palpable, se sentía en cada rincón del salón. Aquila comenzó a llorar de felicidad. Desde la muerte de su esposo hasta el día de la boda, se había sentido sola y triste. La gente la evitaba, como si llevar la etiqueta de la viuda rica del pueblo la convirtiera en alguien a quien ignorar. Luego, la habían visto como una loca pervertida, que iba a casarse con un niño. Pero ahora sentía el apoyo y el agradecimiento de un pueblo que, hasta entonces, le había dado la espalda. El pequeño Batu, sus hermanos y su madre también lloraban, recordando con gratitud los problemas que su madre había superado para mantener a la familia a flote. En medio de los aplausos, los vítores y las felicitaciones, los 7 hermanos bajaron el micrófono y se retiraron en silencio. Todos estaban llenos de ira hacia su madre, decepcionados de sí mismos, tristes por la humillación que ellos mismos se habían causado, y, sobre todo, confundidos por la situación que su madre acababa de explicar. No sabían qué sentir. Una gran parte de ellos se sentía furiosa por haber perdido lo que consideraban legítimamente suyo. Mientras abandonaban el salón, la mezcla de emociones los consumía, rabia, vergüenza, tristeza y una extraña sensación de vacío. El apoyo que el pueblo ahora brindaba a su madre, la misma mujer a la que ellos habían despreciado, los hacía sentir aún más perdidos. Pero algo dentro de ellos, una pequeña parte, les decía que habían actuado mal, que sus acciones habían sido equivocadas y que necesitaban cambiar sus vidas y a sí mismos. Pasaron varios días, y entre ellos empezaron a hablar, reflexionando sobre sus actos y recordando los viejos tiempos, cuando su padre aún estaba con ellos y eran una familia feliz. Eran tiempos más sencillos, cuando el dinero no lo era todo.
Decidieron ir a la mansión de su madre, donde ahora vivía con Batu, sus 3 hermanos y su madre. Se arrodillaron ante ella, suplicándole perdón. Le dijeron que habían reflexionado sobre sus malas acciones y su actitud, y entre lágrimas, le expresaron su sincera intención de cambiar y ser mejores personas. Aquila, por primera vez en mucho tiempo, vio la honestidad reflejada en los ojos de sus hijos y los perdonó. Todos acordaron trabajar en la mina, no por la promesa de una recompensa mayor, sino para mantener el negocio familiar unidos. El dinero generado por la mina había sido lo que los separó, pero ahora, al trabajar allí juntos, se reunieron nuevamente como familia. El hijo mayor utilizó su conocimiento en ingeniería para mejorar el estado y los procesos de la mina. Otros hermanos usaron sus influencias a nivel mundial para expandir el negocio, y algunos decidieron regresar a la escuela para terminar sus estudios y contribuir de la mejor manera al negocio familiar. Los 7 hermanos aceptaron a los hermanos de Bad como si fueran su propia familia. Los aconsejaron, compartiendo las lecciones que aprendieron de sus errores, y los motivaron a no cometer los mismos. A cambio, los hermanos de Bad enseñaron a sus nuevos hermanos mayores a hacer pan artesanal. Juntos, pudieron costear el mejor tratamiento para la madre de Bad, quien, después de varios meses de lucha, recuperó su salud y pudo vivir muchos más años con su nueva familia. Aquila, ahora apoyada por todos sus hijos, fundó una organización benéfica exitosa que ayudaba a familias de bajos recursos, no solo en su país, sino en todo el mundo. Su historia se convirtió en una noticia que motivó a muchas personas con abundancia a compartir un poco con quienes tenían menos, porque nunca sabían cuándo eso podría cambiar la vida de ambos. La familia se volvió muy unida, se apoyaban mutuamente y lograron todo lo que se propusieron. Aquí termina nuestra historia por hoy. ¿Qué te ha parecido? Aquí van algunas preguntas. ¿Qué estudió el hijo mayor y por qué no trabajó en ese campo? ¿Cuántos hermanos recordaron el cumpleaños de su madre y qué le enviaron para felicitarla? Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.